Hay una sola regla en el centro comercial, el Elíseo. Una regla que nunca verás escrita en ninguna placa de advertencia ni escucharás en los altavoces que emiten música suave y tranquilizadora. Es una regla que se susurra en los cafés de la ciudad, en las esquinas de calles vacías, entre los pocos que han comenzado a notar que Aurora, nuestra ciudad, se está encogiendo. La regla es simple. Si la gran fuente del atrio central se detiene, debes salir del centro comercial inmediatamente. No corras, no grites, simplemente camina hacia la salida más cercana sin mirar atrás. Especialmente sin mirar atrás. Mi nombre es Julián, o al menos eso es lo que dice mi carnet de prensa caducado. Hace un año era un periodista con una carrera prometedora. Hoy soy un fantasma que persigue otros fantasmas. Todo se derrumbó después del artículo sobre la anomalía de la carretera 107, donde juré haber visto coches que se desvanecían al pasar por un tramo específico de asfalto a medianoche. Me acusaron de fabricar la historia para ganar notoriedad. Me destrozaron. Pero yo sabía lo que vi, y ahora veo algo similar sucediendo en Aurora. La gente desaparece, no de forma violenta ni dramática, simplemente dejan de estar. Un día, tu vecino te saluda. Al siguiente, su casa está en venta y nadie parece recordar exactamente cómo era su cara. Las estadísticas oficiales hablan de migración económica, un éxodo silencioso hacia ciudades más prósperas. Pero cuando caminas por las calles de Aurora, no sientes prosperidad en ninguna parte, sientes un vacío, un eco. Y en el centro de todo, imponente y reluciente, se alza el Elíseo. Abrió sus puertas hace 18 meses. Un coloso de cristal y acero blanco prometido como el corazón de la revitalización de la ciudad. 3 pisos de tiendas de lujo, un cine de última generación y un atrio central tan vasto que podría albergar una catedral. En el medio de ese atrio, la famosa fuente, una escultura de bronce de la que brota agua en cascadas perfectas, un murmullo constante que es el latido del edificio. El Elíseo es perfecto, demasiado perfecto. Los suelos de mármol siempre brillan, no hay ni una mota de polvo en los escaparates y los empleados sonríen con una amabilidad pulcra y vacía. La gente entra, deambula por sus pasillos climatizados como en un trance y compra, siempre compra. Mi investigación, si se le puede llamar así a las divagaciones de un periodista fracasado, comenzó hace 3 meses. Estaba intentando rastrear a 5 familias que, según los registros, se habían mudado en la misma semana. Descubrí un hilo común. Todas eran visitantes frecuentes de El Elíseo. Comencé a pasar mis días allí, sentado en un banco cerca de la fuente, fingiendo leer, mientras observaba. Y fue entonces cuando empecé a escucharlo. El rumor, la regla, un par de adolescentes hablando en voz baja, una anciana advirtiendo a su nieto. Si el agua se para, nos vamos a casa. ¿Entendido? Al principio, lo descarté como una leyenda urbana, el tipo de historia extraña que nace en lugares nuevos y grandes. Pero la población de Aurora seguía disminuyendo, y mi instinto, esa vieja brújula rota que me había metido en tantos problemas, me decía que la fuente y las desapariciones estaban conectadas. La regla no era una superstición, era una advertencia. Fue durante mi tercera semana de vigilancia cuando la conocí. Se llamaba Clara. Estaba sentada en el mismo banco que yo, pero no fingía leer. Miraba la fuente con una intensidad que quemaba.
Tenía los ojos enrojecidos y sostenía un único pendiente de plata en la mano, girándolo una y otra vez. Su hermano, David, había desaparecido hacía un mes. Tenía 22 años, era estudiante de arquitectura y estaba fascinado con el Elíseo. Su último mensaje de texto, enviado a las 8:55 de una noche de martes, decía: «Estoy en el centro comercial. He venido a ver la estructura del techo. Te llamo luego». Nunca llamó. La policía encontró su coche en el estacionamiento, pero ni una sola cámara de seguridad lo captó saliendo del edificio. Simplemente se había evaporado dentro. «Ellos dicen que se fue», me dijo Clara. Su voz era un hilo frágil. «Que se hartó de esta ciudad y se largó. Pero David no haría eso. No sin su motocicleta, no sin esto». Me mostró el pendiente. Era de nuestra madre. Nunca se lo quitaba. Le hablé de mi investigación, de los otros desaparecidos, de la regla. Ella no se sorprendió. Asintió lentamente, como si yo estuviera confirmando una verdad terrible que ya habitaba en su interior. Él también la conocía, susurró. Bromeaba sobre ello. Decía que era el sistema de seguridad más estúpido del mundo. ¿Qué pasa si la bomba de agua se estropea? Hay que evacuar a miles de personas. Era muy lógico, demasiado lógico para su propio bien. Juntos empezamos a trazar un mapa de la locura. Descubrimos que las desapariciones siempre ocurrían por la noche, generalmente entre las 7 y las 10. No había testigos. Las víctimas siempre estaban solas o se habían separado de sus grupos, y en los registros de El Elíseo no existían. Sus visitas, sus compras con tarjeta de crédito, sus rostros en las grabaciones de seguridad. Todo borrado, como si una mano invisible hubiera limpiado su existencia del propio tejido del lugar. El Elíseo no era solo un edificio, era un depredador, un cazador paciente que esperaba su momento, y la regla sobre la fuente era, de alguna manera, la clave de su método. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba con ello? Pasamos semanas debatiendo teorías. ¿Un portal? ¿Un culto secreto que operaba desde sus entrañas? ¿Una especie de entidad que se alimentaba de personas? Cada idea era más descabellada que la anterior, y mientras tanto, el vacío en Aurora crecía. Una noche, mientras revisábamos viejos planos de construcción que Clara había conseguido a través de un contacto en el ayuntamiento, encontramos algo, una anomalía. Los planos del atrio central eran extraños. Mostraban la base de la fuente, pero debajo de ella, donde debería haber cimientos y tuberías, solo había un espacio marcado como nivel de acceso 0, no construir. Era un cubo perfecto de vacío en los planos, una omisión deliberada. Mi hermano estaba obsesionado con la arquitectura de este lugar, dijo Clara, siguiendo las líneas del plano con el dedo. Decía que era imposible, que un edificio de este tamaño necesitaba cimientos mucho más profundos. Decía que el Elíseo estaba construido como si flotara sobre algo. Fue entonces cuando Clara tomó una decisión. Su desesperación había estado fermentando durante semanas, convirtiéndose en una resolución fría y afilada. No podemos seguir esperando, Julián. No podemos seguir observando mientras más gente desaparece. Si David está ahí dentro, si hay alguna forma de encontrarlo, está conectada a esa fuente, a esa regla. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya sentía un nudo de hielo en el estómago. Quiero decir que la próxima vez que la fuente se detenga, no nos iremos, nos quedaremos y miraremos atrás. Vamos a romper la regla.
Intenté disuadirla. Le recordé el miedo palpable en las voces de la gente, el hecho de que nadie que hubiera desaparecido había regresado jamás. Pero sus ojos tenían la dureza del acero. El duelo la había despojado de su miedo, dejándola solo con una necesidad ardiente de respuestas. Sabía que lo haría con o sin mí. Y yo, el periodista caído en desgracia que buscaba una última verdad para redimirse, no podía dejarla ir sola. No de nuevo. Así que elaboramos un plan, o más bien, un protocolo para lo impensable. Nos equipamos con mochilas que contenían linternas de alta potencia, baterías extra, agua, barras de proteínas y un radiotransmisor de onda corta, por si los teléfonos fallaban. La idea de que necesitábamos equipo de supervivencia para pasar una noche en un centro comercial era tan absurda que casi resultaba cómica. Pero en el fondo, ninguno de los dos se reía. Elegimos un jueves por la noche. Los jueves, el centro comercial cerraba más tarde, a las 11. Nos daría más tiempo. Llegamos a las 7 de la tarde y nos posicionamos en una cafetería en el segundo piso, con una vista perfecta del atrio y la fuente. El murmullo del agua era una presencia constante, un mantra hipnótico que adormecía los sentidos. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Cada minuto observaba a la gente pasar, familias riendo, parejas cogidas de la mano, individuos deambulando con bolsas de compras. Parecían tan normales, tan ajenos a la sombra que se cernía sobre ellos. ¿Cuántos de ellos habían escuchado el rumor? ¿Cuántos lo habían ignorado? A las 9:47 sucedió. No hubo una advertencia, ni un sonido de fallo mecánico. Simplemente el murmullo cesó. El agua que caía en cascada se detuvo a mitad de camino, congelada por un instante antes de desplomarse en la piscina con un chapoteo final y rotundo. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto y profundo que absorbió todos los demás sonidos del centro comercial. La música ambiental se cortó. Las conversaciones se apagaron. Por un segundo, todo el Elíseo contuvo la respiración. Entonces, vi el movimiento. Sutil al principio. Un hombre de negocios que hablaba por teléfono se detuvo. Miró la fuente, guardó el teléfono en el bolsillo y, con una calma antinatural, se dirigió a la salida. Una mujer que empujaba un carrito de bebé hizo lo mismo. Sin pánico, sin preguntas. Una procesión silenciosa y ordenada de personas abandonando el paraíso del consumo. Todos y cada uno de ellos, sin excepción, evitaron mirar directamente a la fuente. Era un ritual, una obediencia programada. Ahora, susurró Clara. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación febril. Nos levantamos. El éxodo continuaba a nuestro alrededor. Nadie nos prestó atención. Éramos invisibles. Bajamos por la escalera mecánica, que seguía funcionando, y llegamos al atrio desierto. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionar mis tímpanos. La fuente estaba inmóvil. Su escultura de bronce parecía un esqueleto bajo las brillantes luces del techo. Estábamos solos. «Se supone que debemos irnos», dije, mi propia voz sonando extraña y ajena. «No», respondió Clara, y entonces lo hizo. Se giró lentamente y miró directamente a la fuente silenciosa. «David», la escuché susurrar, «estoy aquí. Esperé a que algo sucediera, una alarma, guardias de seguridad, algo, pero no pasó nada. El silencio persistió. Sentí una punzada de ridículo. Quizás solo era eso, una extraña tradición local.
Quizás la bomba de agua realmente se había estropeado. Y entonces las luces parpadearon. Una, dos veces. La tercera vez se apagaron por completo, sumergiéndonos en una oscuridad total. Una oscuridad que se sentía física, pesada, como terciopelo negro. Encendí mi linterna. El haz de luz cortó la negrura, pero parecía ser absorbido a pocos metros de distancia. Apunté hacia Clara. Estaba a mi lado, inmóvil, con los ojos muy abiertos. «¿Julián?», dijo, y su voz temblaba por primera vez. «Estoy aquí», respondí, tratando de mantener la calma. «Probablemente un fallo eléctrico general». Pero no era un fallo eléctrico, porque cuando apunté la linterna hacia donde deberían estar las puertas de cristal de la entrada principal, no había nada, solo una pared de mármol blanco, idéntica a las demás, sólida e ininterrumpida. Recorrí con el haz de luz todo el perímetro del atrio. Todas las salidas, todas las entradas a las tiendas, todas las aberturas se habían ido. Estábamos dentro de una caja de mármol perfectamente sellada. El pánico, frío y afilado, me atravesó. «No puede ser», murmuré, corriendo hacia la pared donde recordaba la salida. Mis manos golpearon una superficie fría y lisa. No había juntas, ni marcos, ni el más mínimo indicio de que alguna vez hubiera habido una puerta allí. Era como si el edificio hubiera sanado sus propias heridas, borrando cualquier concepto de exterior. «Julián, mira». La voz de Clara era apenas un hilo de aire. Giré la linterna hacia ella. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando los escaparates de las tiendas, o más bien, lo que había dentro de ellos, los maniquíes. Siempre me habían parecido extraños. Sus posturas eran demasiado rígidas, sus sonrisas de plástico demasiado anchas. Pero ahora, en la oscuridad rota solo por nuestras linternas, eran diferentes. Su piel de plástico parecía tener una textura más suave, casi orgánica. Y sus ojos de cristal pintado, parecían seguir nuestros movimientos. Entonces, uno de ellos se movió. Estaba en el escaparate de una tienda de ropa de alta costura, un maniquí masculino vestido con un traje caro. Su cabeza giró, no con un movimiento mecánico, sino con una fluidez lenta y deliberada. Sus ojos de cristal se fijaron en nosotros, y entonces sonrió. La sonrisa no era la mueca pintada de antes, era una sonrisa real, una curva de labios que no deberían poder moverse, revelando una hilera de dientes que parecían demasiado humanos. Clara ahogó un grito. Retrocedimos instintivamente hacia el centro del atrio, hacia la fuente muerta. Otro maniquí se movió en un escaparate al otro lado, una figura femenina. Levantó una mano y la presionó contra el cristal, dejando una marca de condensación. No estaban atrapados, estaban esperando. «Tenemos que salir de aquí», dijo Clara, su voz llena de terror. «Tenemos que encontrar otra salida». «No hay salidas», respondí, mi mente corriendo a toda velocidad. El edificio ha cambiado. El sonido de un cristal rompiéndose nos hizo saltar. El maniquí del traje había atravesado el escaparate. Se movía hacia nosotros, no caminando, sino deslizándose por el suelo con una gracia horrible. Sus articulaciones chasqueando suavemente. No era agresivo, era curioso. Su cabeza se inclinaba mientras se acercaba, como un depredador estudiando a una nueva presa. Corrimos, sin un destino, sin un plan, simplemente corrimos lejos de esa cosa, adentrándonos en los pasillos ahora oscuros del primer piso.
La arquitectura a nuestro alrededor había comenzado a deformarse. Los pasillos, que antes eran rectos, ahora se curvaban en ángulos imposibles. Las escaleras subían hacia techos que no existían. El mapa mental que tenía del centro comercial era inútil. Estábamos en un lugar diferente, una versión cancerosa de El Elíseo que obedecía a una geometría de pesadilla. Los sonidos nos seguían. El suave deslizamiento de los pies de los maniquíes sobre el mármol. Un susurro bajo y gutural que parecía venir de las propias paredes. Y algo más. Un leve goteo. Lo encontramos en el tercer piso, en lo que solía ser el área de restaurantes. El lugar estaba irreconocible. Las mesas y sillas se habían fusionado en extrañas esculturas orgánicas, y del techo goteaba una sustancia espesa y translúcida, formando charcos en el suelo. Tenía un olor dulce y químico. En el centro de la sala había una docena de maniquíes inmóviles, dispuestos en círculo, pero estos eran diferentes. No estaban vestidos, estaban desnudos, su piel de plástico a medio formar. Parecían inacabados. Cerca de ellos, sobre pedestales, había montones de ropa, carteras, teléfonos móviles, pertenencias personales. Clara se detuvo en seco. Su linterna temblaba, iluminando uno de los pedestales. Sobre un montón de ropa doblada, unos vaqueros, una camiseta de una banda, había un único pendiente de plata. «David», susurró, acercándose al círculo. «Clara, no», le advertí, agarrándola del brazo. «No te acerques». Pero ella se soltó. Se movió como en un sueño hacia el centro del círculo, hacia uno de los maniquíes inacabados. Este era menos completo que los otros. Partes de su rostro y torso aún eran una masa informe de plástico. Pero en medio de esa masa algo estaba tomando forma. Unos ojos familiares, una nariz, la curva de una mandíbula. Era el rostro de su hermano emergiendo lentamente del capullo de plástico. Sus ojos estaban cerrados, como si durmiera. «¡David!», sollozó Clara, extendiendo una mano para tocar su rostro. «¡No lo toques!», grité, un pánico primordial apoderándose de mí. Entendí en ese instante. Esto era lo que sucedía. No era un portal, no era un secuestro, era una sustitución. El Elíseo no mataba a la gente, la cosechaba, la derretía y la moldeaba en estas copias perfectas. Los maniquíes eran la etapa de crisálida. Mi grito llegó demasiado tarde. Los dedos de Clara rozaron la mejilla de plástico del maniquí. En el instante del contacto, los ojos del maniquí se abrieron de golpe. No eran los ojos de David. Eran completamente negros, pozos de oscuridad vacía. Un chillido agudo, inhumano, salió de su boca a medio formar. La sustancia que goteaba del techo comenzó a caer más rápido y la figura de Clara comenzó a disolverse, su cuerpo perdiendo solidez, siendo absorbido por el maniquí como si fuera de cera. Gritó, pero su voz se distorsionaba, mezclándose con el chillido electrónico de la criatura. Vi su rostro contorsionarse de horror, mientras se fusionaba con el plástico, convirtiéndose en parte de la cosa que una vez fue su hermano. Me quedé paralizado, viendo el horror desplegarse. El maniquí de David se retorció, y el rostro de Clara apareció en su superficie por un momento, una máscara de agonía, antes de hundirse para siempre. El shock me sacó de mi parálisis. Corrí, esta vez con un propósito. Si el edificio era un organismo, tenía que tener un corazón, un centro de control. Y recordé los planos, el espacio vacío debajo de la fuente, nivel de acceso cero. Regresé al atrio.
Los maniquíes terminados se habían reunido allí, observándome en silencio desde la oscuridad. Se movían al unísono, rodeándome lentamente. Sabía que no tenía mucho tiempo. Corrí hacia la fuente y salté dentro de la piscina vacía. Busqué en la base de la escultura de bronce. Había una pequeña junta, casi invisible. Tiré de ella con todas mis fuerzas. Se dio con un sonido de succión y una sección del suelo se deslizó, revelando una escalera de caracol que descendía a una oscuridad aún más profunda. Bajé sin dudarlo. El aire aquí abajo era espeso y olía a ozono y carne en descomposición. La escalera terminaba en una vasta caverna. No era una sala de máquinas, era una cavidad orgánica. Las paredes pulsaban con una luz bioluminiscente tenue y estaban cubiertas de cables gruesos y negros que eran como venas. En el centro de la caverna, suspendido en una red de estas venas, había un corazón gigantesco, del tamaño de un coche, que latía lentamente. Cada latido enviaba un pulso de luz a través de las venas y yo sabía, con una certeza aterradora, que cada latido se correspondía con el funcionamiento de El Elíseo. La música, las luces, el aire acondicionado, el flujo del agua en la fuente. Todo era alimentado por este órgano monstruoso. Había encontrado el motor de la pesadilla. Los maniquíes habían comenzado a bajar por la escalera. Escuchaba sus suaves pasos metálicos acercándose. No tenía un arma, no tenía forma de luchar, pero tenía mi instinto de periodista. Documentar. Saqué mi teléfono, el cual milagrosamente aún tenía batería. Empecé a grabar, narrando todo lo que veía, mi voz temblorosa pero clara. Grabé el corazón palpitante, las paredes orgánicas, la verdad sobre El Elíseo. Uno de los maniquíes llegó al final de la escalera. Era el del traje. Se detuvo y me observó. No me atacó, simplemente esperó. Y entonces entendí. No querían matarme, querían que me uniera a la colección. Miré el corazón. Luego miré las venas que lo alimentaban. Una de ellas, la más gruesa, pasaba cerca de mí, conectándose al techo justo encima de la escalera. Era mi única oportunidad. Una locura. Salté, agarrándome a la vena resbaladiza. Me balanceé, usando el impulso para lanzarme de nuevo hacia la escalera, por encima del maniquí. Aterricé torpemente. Me torcí el tobillo, pero no me detuve. Subí cojeando. El dolor era una explosión blanca en mi cerebro. Cuando llegué al atrio, algo había cambiado. Una de las paredes, la que daba a la entrada principal, parpadeaba. Por un instante era mármol sólido. Al siguiente era el cristal transparente de las puertas, mostrando la noche estrellada y el estacionamiento vacío. El sistema estaba fallando. Mi intrusión en el corazón lo había desestabilizado. Corrí hacia la pared parpadeante, cojeando, ignorando el dolor. Los maniquíes subían tras de mí. Más rápidos ahora, la pared parpadeó. Mármol, cristal, mármol, cristal. Tenía que sincronizarlo. Esperé. Mármol, cristal. Y salté. Atravesé la imagen del cristal justo cuando parpadeaba. Hubo una sensación de frío glacial, como sumergirse en agua helada, y luego caí sobre el asfalto duro del estacionamiento. El aire nocturno, real y fresco, llenó mis pulmones. Me di la vuelta. Detrás de mí, el Elíseo se erigía, silencioso y brillante. Las luces estaban encendidas. La gente salía, riendo y charlando. La fuente del interior, podía escucharla, volvía a murmurar. Había escapado, pero no había ganado. Nadie me creyó, por supuesto. La grabación de mi teléfono se había corrompido, mostrando solo estática.
Mi historia era la de un loco, pero yo sé la verdad. He visto a los reemplazos. Caminan entre nosotros. Son perfectos, amables, ligeramente distantes. Ocupan las casas de los desaparecidos. Trabajan en sus antiguos empleos. Son los ciudadanos modelo de una ciudad que se está vaciando de su alma para llenarse de cáscaras vacías. He abandonado Aurora. Ahora viajo de ciudad en ciudad, buscando otros lugares como el Elíseo, porque esto no era un evento aislado, era un prototipo. El corazón que vi latir no era el único, es una franquicia, una cadena de consumo que se extiende abriendo nuevas sucursales en ciudades desprevenidas con sus propias reglas, sus propias trampas. Y yo soy el único que conoce su secreto, el único que vigila, porque cuando compras en estos lugares, no solo pagas con tu dinero, pagas con mucho más. Y a veces el precio es todo lo que eres. Suscríbete al canal, porque la próxima semana te contaré la historia del Observatorio Astronómico, Gigantes Adormecidos, una instalación remota donde la regla más importante no está escrita para protegerte de lo que hay en la Tierra. Si el telescopio está apuntando a una estrella que no está en el mapa, no ajustes el foco. Te mostrará tu fin. Porque hay cosas en el cielo que no son estrellas, son ojos, y algunos de ellos, después de eones de silencio, han comenzado a parpadear, buscando un lugar donde aterrizar. Y el observatorio no es solo una ventana para mirar hacia afuera, también es un faro para atraer lo que está dentro.